Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Me disculpo por el retraso. Estaba teniendo problemas con la conexión a internet, pero ya estoy aquí. Me voy a presentar. Mi nombre es Daisy Ramírez y yo soy psicóloga. Eh, y soy de Honduras. Soy unos países más abajo. Estoy ahorita más en violencia. Entonces, la estoy haciendo en esta organización de esas horas de práctica que tengo que cumplir. Entonces, es que estoy aquí con ustedes esta tarde compartiendo un tema. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia de género y a esta violencia de género le decimos la otra pandemia. Entonces, sin más, pues yo voy a iniciar. Por supuesto que tengo contenido para compartir con ustedes a través de una presentación de PowerPoint, pero la idea de esto es que sea una plática, ¿de acuerdo? Entonces, que la idea es que no solamente sea yo la que esté platicando, sino que ustedes también, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento que quieran, pueden interrumpir, pueden abrir su micrófono y hablar, o pueden hacerlo a través del chat. Yo estoy pendiente aquí por si alguien escribe. Entonces, pues con mucho gusto, ¿de acuerdo? Pueden preguntar lo que quieran o pueden solamente dar su opinión o hacer algún comentario acerca de lo que yo esté hablando. Pues siempre son bienvenidos los comentarios, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos a iniciar. Entonces, la violencia de género, como yo les decía, consideramos que es la otra pandemia. Realmente no conocíamos tanto o quizá habíamos escuchado acerca de las pandemias, pero justo ahora que la estamos viviendo en carne propia, pues ya sabemos, ¿verdad? Sabemos exactamente a lo que nos enfrentamos, sabemos acerca del temor, del miedo con el que se vive, de todo lo que implica el hecho que haya una pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo sucede con la violencia de género, igual tiene sus implicaciones, igual las personas también, las mujeres que son violentadas también viven con este temor, también son obligadas a hacer o no hacer algunas acciones, algunos actos, como yo se los voy a comentar. Entonces, esta tarde yo les voy a comentar acerca primero les voy a empezar a hablar acerca de que aclaremos qué es violencia. Luego les voy a compartir de dónde surge la violencia de género, que es de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Y luego les voy a compartir cuál es la definición de la violencia. Y les voy a comentar también, para finalizar, cuáles son los diferentes tipos de violencia que existen. Porque a veces incluso hay mujeres que están sufriendo de violencia, pero no lo saben porque no saben que eso es violencia o no saben los tipos que existen. Entonces es importante que lo sepamos porque pues tenemos que aprender a identificarlos, ¿de acuerdo? Y a nombrarlos, porque lo que no se nombra pues no existe. Entonces es importante que sepamos, que nosotras las personas podamos saber de qué se trata, ¿de acuerdo? Entonces sin más, vamos a iniciar y bueno, como les digo, primero entonces vamos a hacer la diferencia entre agresividad y violencia, porque muchas veces consideramos que son lo mismo y no lo son. Entonces, la agresividad es algo que todas las personas tenemos. Todas las personas somos agresivas. ¿Cuándo somos agresivas? Pues cuando estamos en peligro, cuando hay algo o alguien que nos está amenazando o algo que nos quiere hacer daño, entonces reaccionamos para defendernos, reaccionamos eh, para mantenernos, porque es la forma de que nuestro organismo se mantiene alerta. Entonces, esta agresividad está vinculada a la evolución biológica. O sea, es algo que traemos, es algo que desde que existe la humanidad la tenemos. Entonces, y se presenta de manera automática ante estos estímulos que les comento, cuando nos encontramos en peligro. Es un rasgo conservado a lo largo de la evolución porque tiene muchas ventajas para la supervivencia y la entendemos como un proceso adaptativo y defensivo ante un peligro o una amenaza, que es común entre todos los seres vivos. Entonces, cuando nos vemos amenazadas de alguna manera las personas o nos vemos en cualquier peligro, ya sea ante algo natural o ante otra persona, y reaccionamos, entonces eso es agresividad. ¿Claro? Entonces es un rasgo
que todas las personas tenemos y es un rasgo normal porque lo que nos ayuda es a sobrevivir, ¿de acuerdo? Porque las amenazas y el peligro significa que nuestra vida o nuestra integridad de alguna manera está en riesgo. Entonces, reaccionamos agresivamente para poder defendernos y para poder sobrevivir, para continuar viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la agresividad. Es algo común en todas las personas. La violencia es diferente. Entonces, porque la violencia es el resultado de una evolución cultural. La violencia es aprendida, la violencia se nos enseña. ¿De acuerdo? Porque es muy difícil. Tenemos, cuando nos encontramos en riesgo de alguna manera violenta, sin que haya un peligro para nosotros, para las personas, sin que haya una amenaza, sino que simplemente lo hacemos porque podemos, porque, porque nos lo enseñaron, porque así lo aprendimos de la sociedad. Entonces, esta violencia es el resultado de la interacción entre la agresividad, o sea, acordémonos que siempre tenemos agresividad, entonces es la interacción entre esta agresividad y lo que aprendemos culturalmente, todos los factores culturales que existen. Hay culturas que son más violentas que otras, por ejemplo, eso es algo que yo creo que ustedes ya lo sabían. Nuestra cultura latinoamericana es bastante violenta, la verdad. Entonces, y es una violencia que está bastante normalizada. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un programa mexicano que es bastante famoso, que es El Chavo del Ocho. Realmente, si ustedes se prestan atención, porque como lo hemos visto desde que éramos pequeñas y pequeños, pues no lo podemos, ya lo tenemos bastante normalizado, pero es un programa bastante violento, la verdad. Se recurre mucho a los golpes, como sin necesidad de. Eso es la violencia, o sea, cuando no existe una amenaza, un peligro, pero aún así actuamos violentamente, respondemos violentamente ante el entorno, entonces eso es la violencia. Entonces, la violencia podemos decir que es una agresividad, pero alterada, ¿de acuerdo? No es la común o la que se encuentra en las personas, sino que es alterada, cargada de significados socioculturales. Y la violencia entonces no es automática. La violencia es de modo intencionado. ¿Y cuál es la intención? De hacer daño a la otra persona. Esa es la diferencia. Y pues como ya les comenté, es aprendida culturalmente. Entonces, esa es la diferencia. De acuerdo, la agresividad es algo que se presenta automáticamente cuando estamos frente a una amenaza o a un peligro. Y la violencia, entonces, es algo que hacemos o que se despliega de manera intencionada, con la finalidad de hacer daño. Entonces, por eso es que la violencia contra las mujeres es precisamente eso, es violencia y es instrumental, porque tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad o para qué es que los agresores utilizan la violencia contra la mujer? Pues para dominarla, para controlarla, para mantener el poder que tienen los hombres sobre las mujeres, porque tradicionalmente así es como se ha establecido. Entonces, hay hombres que utilizan la violencia para poder mantener ese poder que se les ha dado, o sea, que ya lo tienen, se les ha dado, entonces no es malo que los hombres tengan más poder que las mujeres, sino lo malo ha sido que cómo lo han utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento les voy a hablar un poco más de eso. Entonces, ¿queda claro cuál es la diferencia entre agresividad y violencia? ¿O tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O está todo bien y puedo continuar? Bueno, yo creo que está todo bien. Disculpen. Ay, no sé qué pasa. Ok. Entonces, esta es la definición de violencia basada en género. Entonces se las voy a leer. Dice que es todo acto lesivo. O sea, lesivo significa que causa daño, perpetrado contra la voluntad de una persona. O sea, la persona no lo pide, sino que solamente se le deposita este acto lesivo. Y que está basado en diferencias de carácter social, o sea, el género, entre los hombres y las mujeres. Entonces, violencia de género son todos aquellos actos, todas aquellas acciones que tienen como resultado un daño, que puede ser físico, daño o sufrimiento, que puede ser físico, que puede ser sexual y que puede ser psicológico. Entonces, son las acciones específicas, pero también las amenazas de tales acciones.
acuerdo? Decirle que mira, si no haces tal cosa, entonces te voy a pegar o te voy a hacer tal cosa. Entonces amenazar. Coacción, que es coaccionar, es básicamente obligar a otra persona a realizar algún acto, y a las privaciones de libertad también. Entonces, estos actos pueden ser públicos o pueden ser privados. Esto es algo que ha estado cambiando en los últimos años, porque antes se creía que la violencia solamente era aquella que se podía ver en el área pública. ¿De acuerdo? Era algo que, por ejemplo, si había un maltratador que estaba maltratando a su esposa en público, entonces eso sí era considerado violencia. Entonces, pero lo que pasaba en casa no era considerado violencia. Incluso tenemos dichos, ¿verdad? Que dicen que los trapitos sucios se lavan en la casa y que nadie se puede enterar de las cosas que pasan en la casa. Entonces, ahora sabemos que en realidad la mayoría de actos de violencia de género ocurren pues en privado, ocurren dentro de un entorno donde nadie más ve. Entonces, por eso es que es importante hacer esta aclaración y por eso la hicieron, porque lo que nos dice es que se pueden, o sea, estos actos sean en público o privado. O sea, si son cometidos en privado, entonces no significa que el hecho de que se haya cometido en casa, en privado, pues no significa que no sea delito, ¿de acuerdo? Porque hay muchos actos cometidos contra mujeres en el entorno del hogar por su pareja que se justifican debido a que es su esposa y que tiene que comportarse de cierta manera. Entonces, ahorita les voy a comentar acerca de esto, porque eso que les acabo de hablar son los roles de género. Entonces, los roles de género son, seguramente ya los han escuchado, son todas aquellas características o aquellos atributos que se nos ha asignado. O sea, es básicamente la forma en cómo tenemos que comportarnos según si somos mujeres o según si somos hombres. Eso es básicamente los roles de género. ¿Cuál es el lugar que se nos ha asignado en la sociedad? ¿Cuáles son las características que tenemos que tener? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser nuestra forma de vestir? ¿De acuerdo? Pero tradicionalmente. Entonces, estos roles de género están empezando a cambiar. Estamos pues en la lucha para que cambien porque lo que sucede es que así como fueron asignados tradicionalmente e históricamente, lo que hace es perpetuar relaciones de desigualdad. ¿Por qué? Porque al rol masculino se le da más poder o se le ha dado más poder que al rol femenino. Esto lo que provoca es una desigualdad, o sea, donde los hombres se consideran superiores y las mujeres nos consideramos inferiores o incluso el sexo débil. Entonces, eso es históricamente, así es como se ha asignado los roles, entonces, y es lo que estamos tratando de cambiar, ¿de acuerdo? Que todas las personas, sin importar si somos hombres o mujeres, tengamos los mismos accesos, tengamos los mismos derechos. Entonces, tradicionalmente, aquí vamos a hablar en términos generales, ¿de acuerdo? Entonces, a las mujeres, cuando dice el rol reproductivo, no se trata necesariamente al hecho de parir, ¿de acuerdo? Yo sé que son las mujeres las que podemos hacerlo. Sin embargo, el rol reproductivo al que se refiere tradicionalmente asignado es que no solamente es dar a luz, sino el cuidado y la crianza de los hijos y de las hijas. Entonces, a eso se refiere con el rol reproductivo. Entonces, ¿qué? A la mujer se le ha asignado ese espacio, ese rol de la crianza de hijos e hijas de personas mayores, de mamás, de papás, de personas discapacitadas o personas enfermas de alguna manera. Entonces, generalmente o tradicionalmente son las mujeres las encargadas de cuidar de esas personas. Entonces, este rol reproductivo, ¿dónde es que se hace? Pues en la casa. Entonces, por eso abajo en la segunda línea, como pueden ver, dice espacio doméstico. Entonces, las mujeres tradicionalmente hemos sido confinadas al espacio doméstico. Entonces, eso es muy diferente que los hombres. Si ustedes ven al otro lado, debajo donde dice masculino, entonces habla acerca del rol productivo, o sea, producir, dar dinero, ganar dinero. ¿Y dónde se hace esto? Pues en el espacio público. Entonces, esta es marcada la diferencia de los accesos que los hombres han tenido. Ahora, como les digo, está cambiando, pero lo que está cambiando es que las mujeres pueden tener un cierto lugar en el espacio público, social y político incluso,
pero los hombres se quedan siempre en ese espacio público y no están entrando de la misma manera al espacio doméstico. Entonces, ¿qué significa esto? Que las mujeres siempre, aun que tengan un espacio, un rol en el espacio público, laboral, social, político, siempre es o sigue siendo la encargada mayoritaria del espacio doméstico y de los roles reproductivos, de todas las tareas del hogar, en los cuidados domésticos. Entonces, ven cómo sigue siendo desigual. O sea, si nosotras, si las mujeres ya podemos incursionar en el mundo político, social y laboral, entonces, ¿por qué los hombres no se les ha exigido de esa manera que entren también o que apoyen al espacio doméstico? Entonces, sigue habiendo desigualdad. Entonces, hay algunas características tradicionalmente se nos han asignado. Entonces, a las mujeres, ahí las pueden ver en el 1, 2, 3, 4, en el número 5. A las mujeres se nos asignan características como que somos sensibles, que somos vulnerables, que somos débiles, que somos dóciles, que somos dependientes, inseguras, fieles, pasivas, recatadas. Eso es, si ustedes le preguntan a una persona de hace muchos años, que tenga bastante edad, eso es como la definición, digamos, de una buena mujer. Entonces, esos son los roles, esas son las características que se nos han asignado, que tenemos que tener para ser buenas mujeres. Y acuérdense que los roles de género lo que nos dice es cuál es nuestro papel en la sociedad. Y eso pues implica tener estas características. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las mujeres que no tienen estas características? Pues son bastante criticadas. Aún todavía en la actualidad nos encontramos con roles de género bastante marcados, con ciertas características que cuando las mujeres decimos que no queremos ser así, entonces somos bastante criticadas, todavía se da mucho. Entonces es algo que tenemos que empezar a cambiar porque no deberían, estos roles de género no deberían existir. Todas las personas podemos cooperar, todas las personas podríamos hacer de la sociedad un mejor lugar, ¿de acuerdo? Porque todas tenemos diferentes talentos. Entonces, los hombres, sin embargo, vean las características que se les ha asignado tradicionalmente. Fortaleza, son muy fuertes, no solamente físicamente, sino habla de fortaleza también emocional, el hecho de que los hombres no puedan demostrar ninguna debilidad o vulnerabilidad respecto a los sentimientos. Independencia, son infieles, o se les permite ser infieles, son más activos, son rebeldes, violentos, expresivos, seguros de sí mismos y valientes. Entonces, vean ustedes la diferencia en las características que tradicionalmente se nos han asignado. Entonces, ahí podemos ver claramente cuál es la desigualdad que existe. Es desigual y aparte de las características, es desigual el hecho de que a nosotras se nos confine al espacio doméstico y a ellos al espacio público, porque esta es una de las mayores causas de desigualdad que existen. O sea, porque el espacio doméstico o las labores de crianza, cuidado de hijos e hijas, no se considera algo importante, porque lo único que la sociedad considera importante es lo que genera dinero. Entonces, en el espacio doméstico se trabaja y se trabaja muchísimo, incluso a veces más que en el espacio público, porque en el espacio doméstico pues no hay vacaciones, no hay días libres, no hay descanso, siempre hay algo que hacer. Es bastante complicado porque se tiene la responsabilidad no solo de un espacio físico, sino también de otras, de las personas. Y pues ya todas sabemos lo que eso implica, ¿verdad? La gran responsabilidad. Entonces, sí es trabajo, solamente que no es remunerado. Pero por el hecho de no ser remunerado, entonces es que tiene un menor nivel dentro de la importancia cuando estamos socialmente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia. Por estos roles de género es que existe la violencia de género. ¿De acuerdo? Porque, como pueden ver, si ustedes se fijan, todo lo que se refiere al lado masculino, al lado derecho, significa poder. O sea, que significa que los hombres, debido a sus características, debido al espacio y al rol que tienen, entonces tienen más poder que nosotras las mujeres. Entonces, como les digo, no es que está bien o está mal tener poder, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa con estos hombres que buscan mantener ese poder a toda costa, aunque eso implique violentar, aunque eso implique controlar a las mujeres?
¿De acuerdo? Entonces, esa es la cuestión, esa es la pregunta, eso es lo que planteamos cuando hablamos de violencia de género. Entonces, voy a pasar al siguiente. Entonces, como les comentaba, la violencia de género entonces es ese abuso, el abuso de ese poder que los hombres tienen, que socialmente se les ha brindado. Es una gran responsabilidad la que se les ha brindado, porque no es nada fácil tampoco ser las personas que proveen. Bueno, pero ahora nosotras las mujeres también lo sabemos porque también somos proveedoras también llevamos dinero a casa. Hay un montón de mujeres que ya están incursionando en el mundo laboral. Entonces, pero todavía, aunque ya trabajemos como les dije anteriormente, pues siempre tenemos la otra responsabilidad y eso nos coloca en una posición de mucha desigualdad y de bastante vulnerabilidad. Tenemos doble trabajo entonces. No colaboren de ninguna manera en casa, también, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacen? Están abusando del poder que se les dio, están abusando del hecho de que debido a que son hombres, entonces, y se les enseñó, porque a todas las personas nos enseñaron desde chiquitas estos roles de género que yo les acabo de hablar, están increíblemente marcados en todas las personas. Tenemos que luchar día con día para tratar de cambiarlos. Entonces, como a los hombres se les dijo desde chiquitos todas estas cosas, y en nuestra sociedad tan machista, ser hombre significa ser lo contrario a ser mujer. Entonces, esta es una de las razones por las cuales los hombres no incursionan en el mundo doméstico, en el espacio doméstico, porque como son cosas de mujeres, entre comillas, entonces ven como también es un abuso de este poder, porque ¿por qué no hacerlo? Las labores domésticas, la crianza y el cuidado de los hijos y de las hijas, no hace que los hombres sean menos hombres, los hace sencillamente seres humanos funcionales, porque ¿quién no necesita comer para vivir? ¿Quién no necesita tener ropa limpia? ¿Quién no necesita descansar en un lugar adecuado y limpio? ¿De acuerdo? Necesitamos el espacio doméstico para poder vivir. Entonces, esta responsabilidad no solamente debería ser de las mujeres, sino de todas las personas que viven en el entorno familiar. Pero el hecho de que hay algunos hombres que digan que no colaboran, porque eso son cosas de mujeres, entonces es un abuso de poder también. Ok, les voy a contar entonces cuáles son los tipos de violencia que existen, de violencia de género. ¿De acuerdo? Entonces ya quedamos que la violencia de género es aquella que es perpetuada contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hay hombres que también son maltratados, me adelanto si alguien tiene la pregunta. Sí, no negamos la existencia de que también hay hombres que son violentados. Sin embargo, lo que las estadísticas nos dicen es que o sea, más del 90, casi el 100% de las personas que sufrimos violencia somos mujeres. Entonces, por eso es que existe la investigación, ¿de acuerdo? Y por eso es que existe estos espacios para que podamos hablar y para que podamos darnos cuenta. Porque incluso hay personas que todavía dicen que esto no existe, que este es un invento. Entonces es importante, ¿verdad? Que nos informemos. Entonces les voy a contar cuáles son. Hay 5 tipos de violencia de género. 5 grandes tipos, por así decirlo. Y luego hay 2 tipos, que son la violencia doméstica y la violencia sexual, que tienen como subtipos, por así decirlo. Entonces, primero les voy a contar acerca de la violencia doméstica o, como le estamos llamando ahora, violencia de pareja íntima, porque cuando pensamos en doméstica, lo que pensamos es en la casa, ¿verdad? En una casa, en un hogar, donde hay una pareja que está conviviendo. No importa que no esté casada, pero que están conviviendo. Entonces, la violencia en la pareja también se puede dar aunque no vivan juntos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahorita está incrementando muchísimo el número de violencia en los noviazgos ya sea adolescentes o noviazgos de personas adultas que no viven juntas. Entonces, por eso es que sí le decimos violencia doméstica, pero estamos tratando de también llamarla violencia de pareja íntima, porque aunque la pareja no conviva, siempre puede existir violencia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les aclaro. Ok, entonces la violencia doméstica, siempre la vamos a seguir llamando así para efectos de esta plática, y se puede manifestar de diferentes maneras. Primero, la física, que es la que ya la conocemos, ¿verdad? Todos y todas conocemos de qué se trata, porque la física es cuando existe algún tipo de daño en el cuerpo, o sea, físicamente, que sea tangible, ¿no?
Entonces pueden ser los puñetazos, las cachetadas, los jalones de pelo, las quemaduras, las mordidas, las patadas, los cortes con armas. Todo esto es violencia doméstica física. La psicológica, antes se le llamaba violencia verbal, porque se creía que, pues como no es física, como no hay golpes, entonces es lo que sale, ¿verdad? Lo que hablamos. Entonces, ya no se le dice verbal porque se ha descubierto que también se puede hacer daño aún sin hablar, también se puede hacer daño con miradas, con gestos, también se puede hacer mucho daño. La violencia psicológica también incluye manipulación de algún tipo, o sea que no necesariamente sí incluye los insultos, sí incluye las verbalizaciones, pero también incluye la manipulación. Incluye, por ejemplo, los comentarios a la persona, que tenga que pedir permiso, que tenga que informar, mandar ubicaciones, mandar fotografías, todo esto, entonces lo abarca la violencia psicológica. La violencia sexual, esto es algo que muchas mujeres sufren, pero que no lo reconocen, porque como están dentro de una pareja, se supone que la mujer siempre tiene que estar dispuesta a satisfacer sexualmente a su pareja, al hombre en este caso, porque se cree erróneamente, equivocadamente se cree que los hombres no pueden controlar su instinto, su apetito sexual. Entonces, y por eso es que escuchamos comentarios como, bueno, es que si vos no me das, entonces me voy a ir a buscar a otra que sí. Entonces, hay muchas mujeres, esto también es violencia sexual, cuando una mujer accede a tener relaciones sexuales por miedo a que él se vaya a buscar a otra porque ya se lo dijo, entonces también es violencia sexual. ¿De acuerdo? Entonces, violencia sexual es cualquier acto sexual que la mujer se sienta obligada a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, se puede dar en el matrimonio también, se puede dar en las relaciones también. La mujer tiene derecho a decir que no, cuando no, la mujer no, si no quiere tener relaciones sexuales, puede decir que no, sin ninguna culpa, sin ningún remordimiento y sin ningún reclamo de parte de su pareja. Así es como debería ser. Las mujeres deberían ser libres de poder expresar su sexualidad cuando quieran y como quieran también, porque violencia sexual también es obligar a la mujer a realizar prácticas sexuales que la hagan sentir incómoda, que le dé vergüenza, que le duela. Esto también es violencia sexual, solamente porque es el hombre el que decide, entonces la mujer lo hace y la mujer accede de alguna manera, pero no accede de forma voluntaria, ¿de acuerdo? Aunque diga que sí, pero no quiere, en el fondo ella no quiere hacerlo, solamente que no puede hablar, no puede decir que no, porque esto va a tener consecuencias severas. Entonces, esta es la violencia sexual dentro de la violencia de pareja. Y la violencia económica es aquella que tiene que ver con el dinero. Entonces, por ejemplo, que la mujer no tenga suficiente dinero para poder cubrir las necesidades o los gastos de la casa, los gastos de los hijos y de las hijas, el hecho de que, eso cuando no trabaja, perdón, cuando no trabaja fuera de casa, solamente cuando trabaja en casa que no genera dinero y que es el hombre el que lleva el dinero, pero no le da lo suficiente para poder cubrir los gastos, porque él tiene sus gastos también y por ejemplo pues te va a tomar la cerveza con sus amigos el fin de semana y a veces sus hijos e hijas y esposa no tienen que comer, entonces eso es violencia económica. O si la mujer trabaja fuera de casa y trae el dinero a casa, pero él le recibe el dinero y él controla el dinero, entonces eso también es violencia económica. Bien, ahora, la violencia sexual. La violencia sexual, todos la conocemos realmente, entonces les quiero contar que también existen diferentes tipos. Muchas veces no sabemos hablar bien y decimos que fue abusada sexualmente, por ejemplo, cuando en realidad fue violada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo les quiero comentar cuáles son los tipos que existen y cuáles son las diferencias, porque tenemos que saber, incluso legalmente, para fines legales, por ejemplo, de denuncia, también es importante que conozcamos cuáles son los tipos. Y en caso de que la persona que fue violentada quiera buscar ayuda médica o ayuda psicológica, entonces también es importante que sepa cuál tipo de violencia sexual sufrió. Entonces, el acoso sexual es una de las violencias sexuales más comunes
yo estoy segura que el 100% de las mujeres en nuestra cultura hemos sufrido de acoso sexual. A veces cuando pensamos en acoso sexual, pensamos en el acoso callejero, ¿de acuerdo? Casi siempre se nos viene a la mente porque es donde más lo vemos, donde más lo percibimos, donde más lo sentimos, que vamos caminando y hay un grupo de hombres que están haciendo pues lo que sea, pero que empiezan a decirnos, ¿verdad? Los comentarios. Entonces el acoso son comentarios sexuales, son insinuaciones sexuales, son gestos de índole sexual. Por ejemplo, que un hombre viéndonos de cierta manera se toque el pene, eso es acoso sexual también. Es una conducta sexual que nosotras no queremos recibir. De acuerdo, el acoso sexual es muy diferente que el coqueteo y es muy diferente que los piropos también. Entonces, pero a veces le llamamos piropos callejeros cuando no es así, son conductas, comentarios, insinuaciones sexuales que nosotras, como les digo, pensamos en el acoso solamente en ese espacio, en el espacio callejero y en el espacio público. Sin embargo, el acoso también es muy común, es increíblemente común en los espacios profesionales, en el trabajo, en los espacios de educación, en la universidad, en la escuela. Entonces, cuando un maestro, cuando un compañero de trabajo, cuando un compañero de clase hace un comentario, hace una broma, hace algún tipo de insinuación sexual, entonces también se considera acoso sexual. ¿De acuerdo? Entonces, acoso sexual es todos aquellos comentarios, miradas, gestos, insinuaciones de índole sexual que las mujeres recibimos sin importar dónde estemos. Porque incluso en la familia se dan mucho. Los tíos, los primos y los abuelos a veces también hacen comentarios de índole sexual. Entonces, esto se llama acoso sexual. ¿De acuerdo? No importa de dónde venga o de quién venga. Luego está el abuso. Para el abuso sexual, entonces ya existe tocamiento, ya existe contacto físico entre las personas, pero sin penetración. Entonces, el abuso es todos aquellos tocamientos de cualquier parte del cuerpo con índole sexual, porque a veces nos pueden tocar el brazo, pero está cargado de intenciones sexuales o tiene otras intenciones. Pero más que todo se utiliza entonces para describir los tocamientos de los genitales, por ejemplo, que vamos en el transporte público y alguien nos toca las nalgas o nos toca un pecho o incluso la vulva, entonces eso es abuso sexual, ¿de acuerdo? Porque ya implica no solamente que nos digan algo o que nos miren de cierta manera, sino que nos toquen. Abusos sexuales también cuando hay exhibicionismo, por ejemplo, hay un hombre que está masturbándose enfrente enfrente de nosotras, eso es abuso sexual también. Entonces, que una persona sea obligada a ver a una persona realizar cualquier actividad sexual, como masturbarse, entonces también es abuso sexual. En los niños y niñas se da mucho que los ponen a ver pornografía o a ver actividades sexuales entre una pareja. Entonces, eso también es abuso sexual. Luego, acuérdense, sin penetración. La del abuso, entonces, solamente cuando existe tocamiento, contacto físico, pero sin penetración. La violación, en cambio, ya incluye la penetración. Entonces, a veces creemos que es solamente la penetración vaginal, pero la violación es también la penetración anal y la penetración oral. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien introduce el pene en la boca o el dedo en la boca de alguien, eso también se considera violación. ¿De acuerdo? Entonces, la violación es la penetración de la vagina, del ano o de la boca, ya sea por el pene, que es el miembro sexual masculino, puede ser también con una parte del cuerpo, como por ejemplo los dedos, o con cualquier objeto. Se han encontrado pues muchos objetos, ¿no? Que se han introducido en las mujeres, como botellas, como palos de jugar, billar, bueno, ya se les podrá imaginar a ustedes, ahí sí, ya no voy a continuar porque realmente es bastante grotesco, pero eso también es violación, ¿de acuerdo? Aunque no sea, a veces creemos que violación es solamente un pene entrando en una vagina, y no. Bueno, la explotación entonces es comercializar de alguna manera con la sexualidad de una persona. Entonces, o recibir a cambio de que yo le dé la sexualidad de, por ejemplo, de mi hija, de mi amiga, de mi prima, de mi vecina, a una persona y que yo reciba algo a cambio, eso se llama explotación sexual.
yo reciba dinero, que reciba un favor, que reciba cualquier tipo de bien a cambio de que la persona utilice la sexualidad de otra, se llama explotación sexual. Y luego tenemos, ay, me disculpo, en la violencia sexual existe otra categoría también que no le incluí, o lo olvidé, pero lo estoy recordando, que es la mutilación genital femenina. Eso es algo que no se da en nuestra cultura, pero existen muchas mujeres, más de, me parece que son 200 millones de mujeres en el mundo a las que se les hizo este procedimiento. Entonces, la mutilación genital consiste en el corte o hacer algún tipo de incisión, ya sea en el clítoris o en cualquiera de los labios de la vulva de la mujer. Entonces, esto se hace cuando son niñas y la intención es pues aplanar completamente la sexualidad, porque estas mujeres entonces nunca van a poder ser capaces de sentir placer sexual. Entonces, sí van a poder tener bebés, pero no pueden sentir placer, entonces, sexual. Luego, el otro tipo de violencia sexual, de violencia de género, perdón, que existe son los matrimonios y uniones infantiles forzadas tempranas. Antes le decíamos solamente matrimonios forzados, pero ahora pues ya se incluyó porque uniones infantiles también, forzadas tempranas. Entonces, hay muchas razones por las cuales se dan. En Latinoamérica y el Caribe es bastante alta la tasa de niñas, es una de cada 4 niñas que ingresa en una de estas relaciones antes de cumplir 18 años. ¿Por qué? Pues pueden haber muchísimas razones, como por ejemplo el embarazo adolescente es una razón, los niveles de pobreza que existen, el abandono escolar, los niveles de pobreza, creo que ya lo comenté, las desigualdades que existen en las desigualdades de género. Hay muchas familias, por ejemplo, que debido a la situación económica que tienen, solamente pueden mandar a un hijo o una hija, a un hijo a estudiar y generalmente se escoge al hombre, se escoge al varón que vaya a estudiar y la mujer entonces o la chica es forzada a quedarse en casa y pues a ingresar a una de estas relaciones infantiles forzadas tempranas. También se da mucho el hecho de que, bueno, seguramente que en México también, pero aquí en mi país, Honduras, se da mucho, especialmente en las zonas rurales, que básicamente las familias entregan a las hijas a personas que tienen mucho poder, que tienen mucho dinero o que tienen algún tipo de beneficio. O sea, que la familia va a recibir algún tipo de beneficio, algo así como una dote. Todavía sucede mucho eso. Entonces, eso también es considerado violencia de género. Y por supuesto la trata de personas, que yo creo que ya todos conocemos qué es la trata, ¿de acuerdo? En la trata, la mayoría de personas que son víctimas de trata son mujeres. ¿Y para qué las utilizan? Pues para fines de explotación sexual. Las obligan a prostituirse a la mayoría. Y el último tipo de violencia de género que existe es el femicidio, ¿de acuerdo? Esta es la expresión máxima de violencia, es ya cuando ocurre la muerte. Y la mayoría de personas, o bueno, todas las mujeres que han sido matadas debido a la pertenencia de su género, pues sufrieron algún otro tipo de violencia de las anteriores mencionadas. Entonces, les tengo algunas cifras. A escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. Entonces, una de cada 3 mujeres en el mundo han experimentado en algún momento violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de cualquier otra persona que no sea su pareja. Esto no incluye acoso sexual. Como les digo, yo considero, no hay ninguna cifra, pero yo considero que todas las mujeres hemos sufrido acoso sexual en algún momento. Y cada día, a nivel mundial, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia, por cuestión de su género. Esta es una cifra realmente terrible, es altísima. Pónganse a pensar ustedes, 137 mujeres están muriendo al día. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? La pandemia de coronavirus ha venido a empeorar la situación de muchísimas mujeres, porque pues como hay mucha restricción, las cuarentenas, el distanciamiento social, todo eso afectó tanto y colocó a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad que antes. Entonces, en todos los países del mundo, en la mayoría de países del mundo, el número de llamadas de auxilio de parte de las mujeres se ha quintuplicado.
Escuchen eso, es asombroso realmente. Entonces se ha quintuplicado. Imagínense ustedes estar viviendo, sufriendo de violencia y estar todo el día encerrada con el agresor porque no se permite salir debido al coronavirus. Entonces, es terrible. Las cifras de violencia contra las mujeres han incrementado con la pandemia. ¿Por qué? Pues como ya les comentaba, por el encierro, por las cuarentenas, por el distanciamiento social, cerraron las escuelas y las oficinas. Entonces dejó a millones de mujeres y niñas en una situación de completo aislamiento, de dependencia financiera y, perdón, de mayor vulnerabilidad, porque están encerradas con sus agresores. Entonces, tengo una cifra que les quiero compartir de México que es, es bastante preocupante también, porque de enero a mayo de este año, 423 mujeres fueron asesinadas por razón de su género. Todavía no, creo que no están las cifras oficiales de todo el año, pero a principio del año 423 mujeres habían sido asesinadas. Esto es 7.1 más alto que el año pasado. Entonces, es bastante preocupante que esto esté sucediendo, que las mujeres las estén asesinando. Y esto sin contar, hay algo que se llama en la estadística cifra negra. Hay algunos homicidios, algunos femicidios en este caso, de los que no nos damos cuenta, entonces no son registrados. Seguramente que en Latinoamérica sucede que las cifras oficiales brindadas por los gobiernos puede que sean más. Entonces, la intención de poder compartir este tema con ustedes es precisamente pues que hagamos un poco de conciencia acerca de esto que está sucediendo, acerca de esta lacra social que tenemos, que es la violencia de género, y que empecemos primero tenemos que ser conscientes, primero tenemos que saber qué existe, cuáles son los tipos. Todas las personas conocemos a una mujer que está siendo violentada. Yo dudo mucho que haya alguien que no conozca a nadie. Las mujeres son bastante violentadas en nuestras culturas y la intención entonces es que sepamos que eso tiene nombre, que sepamos que hay canales donde se puede denunciar también, porque esto está penalizado. ¿De acuerdo? En todos los países está penalizado. Entonces, bueno, ese es mi llamado, ¿no? A que reflexionemos acerca del tema. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía preparado para ustedes, pero entonces ahora es su turno. ¿De acuerdo? Yo ya terminé. Entonces ahora ustedes, por aquí voy a abrir el chat. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario acerca de lo que dije? ¿Les gustaría decir algo? Tenemos unos minutos todavía para que ustedes puedan hablar. Así que adelante. Les dejo el espacio. ¿A alguien le gustaría hacer un comentario, hacer una pregunta, compartirnos algo? Veo que somos mujeres, la mayoría. Chicas, ¿alguna de ustedes tiene algún comentario? Bueno, y chicos también. A ver, chicos, está Rolando, Oscar, Francisco, Denis. Hay 4 chicos presentes. ¿Andan tímidos y tímidas hoy? Bueno, no pasa nada si nadie quiere hablar. Solamente les agradezco muchísimo su atención. Gracias por haberme escuchado. Espero pues que nos ayude a reflexionar acerca de lo que sucede. Muchas veces no nos informamos acerca de lo que está pasando, entonces espero haber sido, que mi información haya sido útil para ustedes y bueno, muchas gracias por su atención. Les deseo una linda tarde a todos y todas. Nos vemos.
Gracias, igualmente. Hay alguien que está escribiendo, lo siento. Solo quería agradecer por tu ponencia. Considero muy importante que todos tengamos conciencia de la problemática que afecta a las mujeres y podamos hacer algo al respecto. Exactamente. Luego de conocer qué es lo que está pasando, entonces podemos saber qué es lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Y lo primero que podemos empezar haciendo es pensando acerca de estos roles de género, pensando acerca de cuál es nuestra posición en la sociedad y cómo podemos cambiarlo para que sea un mundo más igualitario para las mujeres también. Muchas gracias. Denis, gracias por tu comentario. Con mucho gusto. Si no hay nadie más, entonces ahora sí, nos despedimos. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Adiós.